está chequeada, perfecto. Acá en el extremo hay un pequeño detallito para el concreto y se colocan unos aparatos de anclaje, ¿no? Unos aparatos de anclaje que están patentados, o sea, tienen un know-how, una tecnología propia de una firma comercial X. Los aparatos de anclaje son de dos tipos, los anclajes fijos y los anclajes móviles, ¿no? Patentes que están patentados, ¿no? Por eso se les llama patentes de posttensado, las hay muchas, pues, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, el ingeniero Pedro Laínez Lozada, ya profesor de mis profesores, imagínense lo viejo que es, ya está bien viejo, él tuvo la patente de BSL, la patente de posttensado de BSL. BSL es una firma suiza. BSL es una firma suiza. Ustedes pueden entrar por internet, simplemente ponen BSL. BSL es una firma suiza que vende sus cables, sus sistemas de posttensado, sus ductos, vainas, etcétera, etcétera, todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, en China, en Norteamérica, acá. El ingeniero Laínez Lozada tuvo durante años la distribución o la representación de esta patente, hasta que a principios de los años 90 vinieron los suizos, le quitaron la patente, se trompió con ella, no sé qué pasó, pero le quitaron la patente. Él, con la tremenda experiencia que tiene, simplemente se fue al Brasil y consiguió la patente que se llama Protende, ¿no? Ahora, si ustedes ven el catálogo de Protende y ven los aparatos de anclaje y sus equipos, van a ver que de forma muy curiosa son casi igualitos a los brasileros, ¿no? Es lo que han hecho los brasileros, lo que pudiéramos haber hecho nosotros, y podemos hacer nosotros, solo que no tenemos mercado para eso, copiarnos pues en los dispositivos, ¿no? Cambiarle una cosita, y no estamos haciendo nada malo porque es tecnología, ¿no? Le cambiamos algo en la patente y se acabó el problema. Por supuesto le cambiamos algo de forma, no de fondo. Entonces tenemos BSL, tenemos Protende, y hay una serie de Freycinet, ¿no? Que lleva el nombre del gran ingeniero Eugenio Freycinet, prácticamente el padre del reforzado junto con otros, ¿no? Morandi en Italia, Magnell en Austria, Christian Walter en Alemania, etc. Los europeos fueron los que desarrollaron el concreto reforzado. Después de años cruzó el charco, como dicen los europeos, y llegó a Estados Unidos, ¿no? En los años 50. Muy bien, entonces, regresando a nuestro tema, hay una serie, pues, en México hay una firma que también, Mescon, creo que es Mexpress, una firma que también fabrica equipos para posttensados, ¿no? Hay fabricantes italianos, japoneses, americanos, Prescon, etcétera, 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 ¿no? Y ahora han aparecido nuevos que ni conozco, ¿no? Ok, entonces, para cerrar el tema, el ducto está perfectamente colocado, se vacía el concreto, ¿no? Se vacía el concreto, muy bien dosificado, bien vibrado, etcétera, etcétera, y se espera que el concreto alcance el 80% de la resistencia. Una vez que el concreto alcance el 80% de la resistencia, los subcontratistas de la partida, ¿no? Pasan los cables por acá, ¿no? Pasan los cables, sujetan los cables de este punto, y luego acá está el gato, por aquí está la bomba, que acciona el émbolo, aumenta la presión en el gato. En realidad esto es relativamente sencillo, no tiene mucho de raro, eso sí, hay que ser muy cuidadoso. Y entonces estos torones, este es un tendón, digamos, estos torones tienen un dispositivo de unas cuñas, y entonces se sujetan del gato, o sea, el gato los tiene que sujetar firmemente, porque no se pueden correr cuando el gato empieza a traccionarlos. La idea es esta, básicamente, ¿no? La idea es la idea es que el aparato de anclaje tiene una parte en acero sólida, ¿no? Que tiene acá
unos huequitos troncocónicos, ¿no? Estoy haciendo un esquema, ¿no? Entonces el torón, o perdón, al revés, digamos que son así, ¿no? Entonces el torón pasa por acá. Por acá está sujetado al gato, ¿no? Entonces el gato lo tensa. Hay gatos que tensan un número de torones simultáneamente, ¿no? En Lima normalmente los contratistas, y esos son los gatos más comunes que se pueden alquilar inclusive, ¿no? Son gatos de 12 torones, o sea, tensan 12 torones al mismo tiempo. Gatos más grandes que tensan 20, gatos que tensan 30, y hay unos gatos enormes que se usan para los puentes de construcción en voladizo que tensan 50 y tantos torones, pero eso todavía no está a nuestro alcance, ¿no? Entonces la idea es que el torón se tensa, ¿no? Y aquí está el aparato de anclaje que tiene unas cuñas, digamos, ¿no? Tiene unas cuñas. Entonces, conforme el torón se tensa, el aparato de anclaje va introduciendo estas cuñas cada vez más en estos huecos, ¿no? Hasta que esta distancia desaparece y la cuña queda totalmente introducida a presión en el huequito troncocónico, ¿no? Por supuesto que acá se va a desarrollar una fricción enorme, ¿no? Esa fricción enorme sirve para fijar el torón. ¿Por qué? Porque una vez el concreto alcanza pues el 80%, se hace el tensado, el operario mantiene la tensión en el gato, lo que hace es empieza a bajar la tensión, ¿no? Con cierta velocidad baja la tensión en el gato, y en consecuencia esta fuerza enorme de tracción, debido a que el cable está fijo acá, traten de visualizarlo, se convierte en compresión. Y esta compresión se transmite a la viga o en general al elemento estructural a través de una plancha de apoyo muy rígida, ¿no? Esta es una plancha de apoyo muy rígida. Y en consecuencia, en las vigas postensadas, la transferencia de la tracción en compresión se transmite a través de las planchas de apoyo. Es una diferencia notable con respecto al pretensado. En el pretensado la fuerza de compresión se transmite a través del mecanismo de adherencia del concreto que ha envuelto, igual como el concreto envuelve las varillas corrugadas, ¿no? Y entonces acá es distinto. En consecuencia, ¿qué quiere decir esto? Que esas vainas o ductos, normalmente esas vainas deben tener pues un diámetro que permita un área por lo menos mayor o igual a 2 veces el sumatorio de las áreas de los torones, ¿no? 2 veces el sumatorio de las áreas de los torones. ¿Eso qué quiere decir? Que los torones están acá, ¿no? Así. ¿No? Los torones están ahí, esto es aire, ¿no? El resto es aire. Entonces se procede se procede al sellado del ducto, ¿no? El sellado del ducto. Normalmente los aparatos de anclaje tienen acá un tubito. O sea, el aparato de anclaje tiene un tubito, ¿no? Ese tubito sirve para inyectar a presión un mortero de alta resistencia, ¿no? Hay una dosificación para el mortero, inclusive hay aditivos para echarle al mortero, etcétera, etcétera. Esta gente de BCL, venden hasta el mortero, lo venden, ¿no? Eso no es mucho problema porque Sika los tiene, también lo tiene la otra Chema, Master Builder, ahora hay un montón de proveedores, ¿no? Entonces se inyecta presión. Ahora, para estar seguros que el mortero llena todo este espacio, acá previamente se ha colocado un tubito, ¿no? Un tubito de 3/4 o de 1 pulgada, ¿no? Un tubito.
Entonces se inyecta con una bomba, hay unos equipitos que tienen la mezcladora y la bomba juntos, ¿no? Se inyecta presión en el mortero, y entonces para estar seguro que llega hasta acá, el tubito empieza a botar la lechada de concreto, entonces viene un tipo y le pone un taponcito, ¿no? Eso quiere decir que se ha sellado el ducto. Ese mortero fragua muy rápidamente, ¿no? Y tiene una resistencia enorme, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un ducto sellado, entonces hablamos de postensado con adherencia, ¿no? Postensado con adherencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el momento? Y acá viene esta sencilla explicación. Podríamos hacerlo matemáticamente, pero lo veo ustedes y digo, se van a dormir. Mejor lo hacemos desde el punto de vista conceptual, práctico, de ingeniería, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Miren, ¿qué es lo que sucede en el momento de la transferencia? O sea, ¿qué sucede cuando la fuerza de tracción, el operario baja la presión en el émbolo del gato, se transforma en compresión? Alguno de ustedes debe saber. ¿Qué es lo que sucede con la viga? La viga está, pues, en un encofrado de madera o en un encofrado metálico. ¿Alguien sabe qué sucede con la viga? No, si no lo he contestado ya es porque no sabe, pues, ¿no? Esto es algo así como 2 más 2, 4. Lo que sucede con la viga es una cosa muy curiosa. Y esa es una de las enormes ventajas del postensado. Sobre todo para puentes. En general para cualquier tipo de estructura, pero estamos hablando de puentes acá, ¿no? Yo también enseño concreto preforzado. Y también diseño concreto preforzado. Lo que sucede es esto, miren, es una característica muy importante y que crea problemas a veces en la obra, ¿no? Y ahora les voy a contar una anécdota para que vean que no son babas los que le digo, ¿no? Miren, esta es la viga. Esto no está a escala, ¿no? Pero acá está la viga, ¿no? Y acá está el ducto. Ahí está el ducto. Adentro están los torones, ¿no? Adentro están los torones. Y ¿qué es lo que sucede? La fuerza de tracción, este ángulo es muy pequeño porque esto no está a escala, pues como la parábola es una parábola muy tendida, el ángulo es pequeñísimo. Digamos que este es el centroide del concreto, ¿ya? Entonces, nosotros por supuesto tenemos la parábola totalmente medida, 1, 2, 3, 4. En el plano se indican las ordenadas de la parábola. Bueno, ¿qué es lo que sucede en el momento de la transferencia? Lo que sucede en el momento de la transferencia es que la viga inmediatamente se desmolda sola, se deforma hacia arriba, o sea, se deflecta o se flexiona hacia arriba, es decir, este no es el centro, ¿no? El centro más o menos estará acá, pues, se deflecta hacia arriba, exagerando, voy a exagerar por supuesto. A la viga le pasa esto. Como si actuara una carga uniformemente repartida hacia arriba, en vez de hacia abajo, hacia arriba, la viga se desmolda sola, ¿no? Y se deflecta hacia arriba. La pregunta es, ¿por qué sucede eso? La explicación es muy simple, pues, ¿no? Miren, en cada sección de la viga, acá, vamos a tener... Es cierto que acá hay una tangente, ¿no? Hay una tangente, y entonces el postensado tiene una pequeña componente vertical y una componente horizontal. La componente vertical es tan pequeña que se desprecia, no se descompone en sus dos componentes porque, repito, el ángulo es muy pequeño, ¿no? Despreciable. Bien, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que está sucediendo acá es que
esta fuerza de compresión multiplicada por esta excentricidad está generando un momento en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Y como el perfil del cable es parabólico, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en cualquier sección de la viga tenemos un momento en otras palabras, un cable parabólico genera una distribución de momentos debido al postensado parabólica, ¿no? Y en consecuencia el QQD es muy simple, ¿no? Si nosotros tenemos una distribución parabólica de momentos, entonces esa distribución parabólica de momentos la podemos conceptuar como una carga uniformemente repartida hacia arriba, ¿no? Una carga uniformemente. Acá he debido dibujar, miren, la parábola hacia arriba, ¿no? Por costumbre, ¿no? Entonces, en realidad el postensado equivale a una carga uniformemente repartida hacia arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto plantea en el tema del proceso constructivo algunos asuntos bien importantes. Miren, yo hace varios años me invitó el Ministerio de Transportes para que les dé un curso de diseño de puentes ahí en Lima, ¿no? Diseño de puentes con el método LRFD. Así que fui y les di el curso. No les cobré, inclusive. Lo único que me dieron fue una carta del director general agradeciendo, etcétera, etcétera. Yo no estoy en esa argolla del, ¿no? Ni me interesa tampoco, gracias a Dios. Les di el curso. Y entonces, conforme daba el curso, había gente de diseño, gente de construcción, de todo, ¿no? Y fue bien interesante porque uno aprende cuando intercambia ideas con un montón de gente, ¿no? Yo no pretendo saber ni siquiera el 1% de todo. Bien. Y entonces un ingeniero levantó la mano y me dijo: mire, ingeniero, lo voy a hacer franco, yo en la universidad no llevé el curso de concreto preforzado, y ahora que lo estoy llevando con usted me estoy explicando muchas cosas que antes no me explicaba. Me dijo: mire, yo cuando hace algunos años estaba joven, trabajé por el ministerio en la construcción de unos puentes aquí en la Panamericana, etcétera, etcétera. Y yo observé lo siguiente, ¿no? En esa época estaba joven, en consecuencia, pues, el supervisor era una persona de edad, etcétera. Yo lo que observé es que cuando tensaban, a la hora que el operario bajaba la presión en el émbolo, en la viga se producían unas fisuras grandes en la parte central. Vean esto al revés, pues. Esta es una viga sometida a una carga uniformemente repartida, pero en vez de para abajo, para arriba. Evidentemente, estas son las fibras que se traccionan y estas son las fibras que se comprimen, ¿no? Es al revés porque la carga es para arriba. Entonces, cuando hablando, era una asistencia, ya hablo, pues, de bastantes ingenieros, ¿no? Bastantes. Cuando él hablaba de eso, yo me imaginaba, cuando a mí me dicen fisuras, yo sé perfectamente, he hecho estudios, etcétera, sé lo que es una fisura. Entonces yo le decía: ¿y de qué ancho de fisuras? Unas fisuras normales, por ejemplo, como las del concreto armado, que uno tiene que limitarlas para que no penetre, pues, la humedad, se corroa el acero y después haya problemas. No, me dice, en realidad no eran fisuras, ingeniero, eran rajaduras. Rajaduras. Entonces, acá el concreto se abría, ingeniero. El concreto se abría. Y yo veía los fierritos corrugados de donde se cuelgan los estribos, porque no lo he dicho, pero yo creo que ya es obvio para ustedes que en las vigas de concreto preforzado o pretensado, el refuerzo son los torones, ¿no? Es cierto que se puede combinar torones con varillas corrugadas, pero yo particularmente no, me parece una estupidez, pues, ¿no? Porque estamos perdiendo todas las ventajas del postensado, pues, ¿no? Las luces, las menores dimensiones, la rapidez del proceso constructivo, etcétera, etcétera. A eso es a lo que me refiero. Bueno, y entonces él me dijo que se producían
rajaduras. Y entonces él, si bien estaba joven, pues ninguno de nosotros va a aceptar pues rajaduras. ¿Qué era lo que estaba pasando? Entonces él recién, ahora sí lo veo con absoluta claridad, me dice ingeniero, ¿no? Ahora sí lo veo con absoluta claridad. Lo que estaba pasando es que el tensado era demasiado. O sea, la fuerza de compresión, esta fuerza de compresión, probablemente era un problema de cálculo de diseño estructural. Hay que hablar, en el Perú hay que hablar con cuidado, ¿no? O el contratismo mío. Entonces, o el diseño estaba mal, pero ¿eso qué querría decir? Que esta carga uniformemente repartida producto del postensado parabólico era tan grande, que la deflexión era tan grande que acá los esfuerzos de tracción simplemente rajaban el concreto. Y entonces el ingeniero, el supervisor, que era un ingeniero viejo, me decía, ¿pero por qué te preocupas? Esas rajaduras se van a cerrar, y eso es cierto, ¿no? Es decir, cuando luego actúan las cargas de gravedad. ¿Qué cargas de gravedad? Bueno, el procedimiento constructivo es este, ¿no? Nosotros hemos hecho los estribos o los pilares, ¿no? Normalmente el parapeto del estribo, perdón, al revés. Normalmente el parapeto del estribo todavía no lo hacemos, ¿no? Para tener facilidad con los equipos, etc. En consecuencia, el proceso constructivo es muy sencillo, ¿no? Vamos a suponer que es un puente de una sola luz, luego veremos los continuos, etc. ¿no? Fabricamos las vigas postensadas. Evidentemente tenemos que tener en la obra una grúa, ¿no? Para las vigas pretensadas el condicionamiento es una planta de prefabricado. Y para las vigas postensadas el condicionamiento es una grúa para levantar las vigas. Y tiene que ser una grúa grande, porque esas vigas pesan 30, 40, 50, 80, 90 o más toneladas. Más toneladas. La grúa se alquila, obviamente. Bien, entonces nosotros fabricamos las vigas, ¿no? Fabricamos las vigas y digamos que acá estamos viendo el estribo, ahora lo estamos viendo en una vista frontal, ¿no? Acá está el asiento del estribo, ¿no? Y entonces las vigas las levantamos con la grúa y las colocamos. Por supuesto que acá previamente hemos colocado los aparatos de apoyo. Hemos colocado los aparatos de apoyo, que son unos, ya los veremos, unos paralelepípedos de neoprene reforzados. En realidad hay varios tipos, ¿no? Pero el más sencillo y más conocido en el Perú es ese, ¿no? De neoprene reforzado. Y entonces aquí izamos una viga, luego izamos la otra viga, luego la otra viga y luego la otra. Supongamos 4 vigas, ¿no? Supongamos las 4 vigas. Las 4 vigas ya están izadas acá, ya están colocadas acá, ¿no? Ya están colocadas, acá está el aparato de apoyo que previamente se ha diseñado, por supuesto, ¿no? Bien, ¿qué hacemos luego? Bueno, tenemos que vaciar la losa, ¿no? Entonces, para vaciar la losa, no vamos a ser tan idiotas, pues, de encofrar acá y bajar el encofrado, pues, hasta el lecho del río, como una vez vino. Y para mala suerte iba con unos ingenieros americanos. Los gringos se bajaron a tomar notas de estos imbéciles, pues, ¿no? ¿No? Sino que con encofrado de madera o con encofrado metálico, encoframos el fondo de la losa. Acá colocamos unas escuadras. Hay equipos de encofrado metálico para esto, y también se puede hacer con madera, hechizos, ¿no? No hay ningún problema. Y una vez que hemos encofrado, acá colocamos unas cantoneras, ¿no? Simplemente para que el concreto no se caiga a la hora de vaciar, nada más, ¿no? Y luego vaciamos el concreto. Entonces, vaciamos el concreto. Entonces, al vaciar el concreto, vaciamos el concreto, ¿no? Por supuesto que para que las vigas postensadas, en este caso acá está el ducto, digamos. Supongan que es un solo ducto, ahí está el ducto, ¿no? ¿De acuerdo? El ducto está, por supuesto, a cierta distancia.
para respetar el recubrimiento al ducto, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Acá hay unos refuerzos, normalmente se llaman dowels, unos fierritos que salen con un cierto espaciamiento que se calcula, pues, ¿no? Acá tenemos fierro así. Por supuesto con un espaciamiento relativamente pequeño. Por otro lado, nosotros el proceso, esta zona de acá le hemos hecho rugosa, normalmente una rugosidad de medio centímetro, ¿no? De tal manera que cuando vaciamos el concreto, ¿no? Cuando vaciamos el concreto, ¿no? Vaciamos el concreto, a la hora que el concreto fragua, estos dowels y la rugosidad, los dowels o la rugosidad, van a tomar los cortantes que se van a producir acá, pues acá van a haber unos cortantes, si ustedes se acuerdan, esos cortantes van a ser el cortante debido a las cargas, por el primer momento, o momento estático, entre el momento de inercia de la viga, ¿no? Esto pues en unidades de toneladas por centímetro, o kilolibras por pulgada, etc. Entonces la rugosidad o los dowels que quedan embutidos en el concreto, o sea, los dowels, digamos, son estos fierritos, ¿no? Un fierro de construcción, ¿no? Estos dowels, ¿no? Van a tener una cierta capacidad para tomar el cortante, ¿no? Entonces esos dowels van a generar la acción compuesta entre la viga, que normalmente pues tiene un concreto de 350, con el concreto de la losa, que viene a ser el piso del puente, ¿no? Con el concreto de la losa. El concreto de la losa, ¿qué resistencia le pondrían ustedes? Pregunto. El ingeniero dice 210. ¿Alguien más? ¿Qué resistencia le pondrían al concreto de la losa? Un silencio sepulcral. ¿Qué pasa, no? Llevaron puentes, editaron puentes en la universidad. Construyeron puentes, etcétera, no sé. ¿Qué calidad de concreto se le tiene que poner a la losa? No es el concreto que se les ocurre a ustedes no se les debe ocurrir nada. Hay que cumplir con las normas, ¿no? La calidad mínima de concreto que se exige en nuestra norma, que es el manual de puentes del Ministerio de Transporte, que está hecho en base a la norma AASHTO, a la primera norma AASHTO del 94. En el 94 apareció la primera norma del RFD, luego el 98, luego el 2002, luego el 2005, luego el 2007, y la última es del 2010, con la que yo dicto el curso, del 2010, ¿no? La calidad mínima que se exige para la losa de concreto, no por resistencia, porque por resistencia podría ser un 210, sino por durabilidad es 280, por si acaso. 280. Entonces en realidad tenemos un concreto de 350 con un cierto ancho, ¿no? Un cierto ancho efectivo de losa, trabajando en acción compuesta, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que acá podemos definir dos etapas en el proceso constructivo, ¿no? Dos etapas en el proceso constructivo. En realidad hay más etapas, pero voy a simplificarlo. Dos etapas en el proceso constructivo. La primera etapa, que es la etapa en la cual nosotros hemos postensado las vigas, la gente de la patente ya se fue, nos quedamos con nuestras vigas ahí en la obra, nos quedamos con nuestras vigas ya fabricaditas, muy bien desmoldadas, etcétera, etcétera. Tenemos la grúa ahí, entonces luego procedemos. Por supuesto que entonces la fabricación de las vigas postensadas tiene que estar pues al costado de la obra, pues, ¿no? Lo más cerca posible, ¿no? Entonces, por supuesto, los técnicos ya montaron la grúa, porque la grúa se ha llevado desarmada, ¿no? Ya montaron la grúa, y entonces la grúa levanta las vigas. Para levantar las vigas hay una serie de detalles, ¿no? Aquí se pueden dejar hasta unos cables, digamos así, ¿no? Entonces la grúa tiene un travesaño, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la grúa
levanta la viga y la empieza a colocar sobre los asientos donde previamente se han colocado los aparatos de apoyo, ¿no? Luego encoframos, como hemos dicho, vaciamos el concreto, esperamos que el concreto alcance la resistencia adecuada y desencoframos. Es decir, en realidad las vigas postensadas nos sirven como una plataforma de trabajo sobre el lecho del río. El río puede estar pasando, esa es una de las enormes ventajas, igual en el acero, pues, ¿no? O sea, acá no necesitan falso puente, pues, ¿no? El falso puente es para soluciones arcaicas que todavía se usan en nuestro país, que son los puentes de concreto armado. En ningún lugar se usan puentes de concreto armado, nosotros los seguimos usando por nuestro menor desarrollo relativo, digamos, ¿no? Pero en ningún lado ya se usa. Me refiero a los países en vías de desarrollo, que es en donde deberíamos mirarnos. Y luego de eso, entonces hay una primera etapa en la cual, ¿quién soporta? Bueno, las vigas soportan su peso propio, obviamente. Luego, el peso del encofrado, que si bien no es determinante, hay que considerar todas las cargas, X kilos por metro cuadrado. Luego el concreto fresco, que no tiene ninguna resistencia, solamente hace peso, ¿no? Y probablemente una consideración conservadora de una cierta sobrecarga de vaciado. ¿Quién soporta esas cargas? Obviamente las vigas. Las vigas iniciales soportan las cargas. Pero ¿qué sucede cuando el concreto fragua y actúa la acción compuesta o la sección compuesta? Ya no es la viga sola, ¿no? Ya no es la viga sola. Ahora, las cargas que van a actuar posteriormente al vaciado de la losa, ¿qué cargas van a actuar posteriormente al vaciado de la losa? Las veredas, las barandas, que también pesan, ¿eh? Las barandas, la carpeta asfáltica, y luego el peso de los camiones, la carga viva. Estamos hablando de cargas también importantes, ¿no? ¿Quién va a resistir esas cargas en la segunda etapa? En la segunda etapa, la viga que va a soportar esas cargas, voy a buscarla mejor acá, ¿eh? Acá están los dowels, esta viga está bien rugosa acá, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener es un ancho efectivo de losa un cierto ancho efectivo de losa que va a estar trabajando con esta viga, ¿no? Este ancho efectivo de losa va a estar trabajando con la viga de concreto y en consecuencia las propiedades de la viga cambian, las propiedades físicas del área aumenta, el momento de inercia de la sección aumenta, es mayor que el momento de inercia de la viga, los módulos elásticos con respecto a la fibra superior, con respecto a la fibra inferior, el radio de giro aumentan, ¿no? Porque ha aumentado el área, ¿no? Ha aumentado el área. Y entonces, en la segunda etapa, las cargas que corresponden, las cargas muertas o cargas permanentes sobreimpuestas, peso de veredas, peso de barandas, peso de carpeta asfáltica, son soportadas por la sección compuesta, ya no por la viga sola, ¿no? Y luego cuando se inaugura el puente, se señaliza bien, se piensa, ¿no? Viene el ministro, el director, es decir, vienen todos aquellos que no participaron ni en el proyecto, ni en la construcción, ni nada, se felicitan unos a otros por el esfuerzo, ¿no? Ya que el ministro, sí, cansado el ministro con el esfuerzo hecho, y se inaugura, el ingeniero ni siquiera aparece de repente, y se inaugura el puente, y las cargas vivas, el piso de los camiones, son soportados, son soportados por la sección compuesta. Y entonces, ¿en qué consiste, para terminar esta parte, conceptualmente, en qué consiste el diseño? Se los digo fácilmente. El diseño consiste, primero, conceptualmente, el diseño consiste primero en seleccionar la forma y el tamaño de la viga
postensada que necesitamos, ¿no? A eso le llamamos predimensionamiento, ¿no? Pero en el tema constructivo, que es en el que yo estoy, ¿no?, con ustedes, ¿no?, seleccionamos la forma y el tamaño de la viga. Luego, ¿qué necesitamos? Luego necesitamos calcular el postensado inicial y el postensado estable. En otras palabras, acá, cuando se produce la transferencia, la fuerza de compresión en ese momento se le llama el postensado inicial, es la etapa inicial de trabajo. Y cuando tienen lugar todas las pérdidas de preesfuerzo, a ese postensado remanente, que por supuesto es enorme, porque si no se caería la viga, se le llama el postensado estable o el postensado final, ¿no? El postensado estable. ¿Ok? Entonces uno tiene que calcular qué cantidad de postensado inicial y qué cantidad de postensado estable necesita para soportar el peso propio de la viga, más las cargas permanentes, más las cargas vivas que van a solicitar al puente, ¿no? En eso consiste básicamente el diseño. Por supuesto, en el seleccionamiento de los materiales, ¿no?, la resistencia al concreto, la calidad del acero. Eso es, en buen romance, conceptualmente, ¿no?, la idea del diseño. ¿De acuerdo? La idea del diseño. Ahora, ¿esto qué significa? Esto significa que en México, por ejemplo, que es otra realidad que conozco, México es un país muy grande, tiene más de 130 millones de habitantes. Increíble, ¿no? Más de 130 millones. Tienen plantas de prefabricados pretensados, ¿no? Entonces, en México uno puede comprar en una planta de vigas pretensadas para puentes, ¿no?, para un determinado espaciamiento y para las cargas vivas que ellos tienen su reglamento de diseño y construcción de puentes, ¿no? Acá no. Acá hay que contratar a un ingeniero estructural, gracias a Dios, y gracias a Dios lo siguen haciendo, de eso vivo, ¿no? Hay que contratar a un ingeniero estructural para que haga el proyecto de la viga, para que haga el proyecto del puente, ¿no? Y después el proyecto de los estribos y toda esa cuestión, ¿no? ¿Me entienden? En otras palabras, lo que trato de transmitirles es, trato de venderles la idea que con los cuidados y la seriedad del caso uno puede construir un puente de concreto postensado en cualquier sitio, pues, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es contactar por ejemplo, mi querida amiga, la ingeniera Dina Carrillo, que es profesora también en la UNI. Ella tiene una patente de postensado, tiene mucha experiencia, ¿no? Ella trabaja en eso, ¿no? Es la DIVIDAG, que es una patente alemana. Dijimos BSL, Protente, DIVIDAG, Freycinet, ¿no?, por mencionar algunas nomás, ¿no? Es así, creo. Creo que esta es una Y. DPWYT, DIVIDAG. Esta es alemana, ¿no? La firma que era del ingeniero Lainez Lozada y la vendió, que se llama SEC Perú. Ahora no sé con qué patente está trabajando, pero trabajaban con Protente, ¿no? Entonces hay 3, 4, 5, 6, ¿no? Es cuestión de contactar a uno de ellos, ¿no? Estoy viendo desde el punto de vista del constructor, ¿no? Y un ingeniero que sea cristiano, es decir, que sepa, pues, ¿no? No cualquier aficionado que le haga a uno el proyecto, ¿no? Y ustedes construyen el puente, ¿no? Ahí lo están viendo. ¿Qué diferencia notable hay en el proceso del tensado? Pero eso lo hace el subcontratista, es especializado, ¿no? Lo único que luego tienen que hacer es labor de montaje, porque hay que izar las vigas y colocarlas sobre los estribos, ¿no? Si alguno de ustedes piensa que esto le va a salir muy caro, porque no tienen la menor idea de esto, ¿no? Les digo esto porque a lo largo de los años el diablo más sabe por viejo que por diablo. A lo largo de los años he visto algunas cosas, por supuesto, obras del Estado, ¿no? O gobiernos regionales o municipios, ¿no?
eso se ve ahí, ¿no? He visto algunas cosas, pues, una de las últimas inspecciones y un informe que hicimos con el ingeniero Olarte, que en esa época era el director del CISMIT, ahora es mi querido amigo Tito Zavala. Fuimos a un departamento de nuestra sierra muy bonito a inspeccionar un puente, ¿no? Y entonces, para terminar esta idea, ¿no?, transmitirles a inspeccionar un puente. El puente estaba ubicado sobre un río importante, ¿eh? En esa parte seguía siendo importante. Era el río, ¿cómo se llama? Un río en Ayacucho, es que estoy pensando en otra cosa mientras les estoy hablando. Pero el puente lo habían dejado en pleno proceso constructivo, ¿no? Y entonces, un valle así, de este tipo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, el puente era un puente de 3 tramos, ¿no? Era un puente de 3 tramos, entonces aquí habían levantado pilares, ¿no? Los pilares, no sé a qué profundidad habían cimentado las zapatas de los pilares, porque el problema es la socavación, ¿no? La socavación es el asesino número 1 de los puentes, ¿no?, en todo el mundo. Y en todo el mundo fallan por eso. Y también por viejos, ¿no?, sin ninguna alusión ni a mí ni a ninguno de los presentes, ¿no? Los pilares acá habían hecho unos estribos, ¿no?, enormes, ¿no? Acá habían levantado pues unos estribos, Dios mío, que acá parece que ya habían encontrado al diablo a la hora de vaciar las zapatas, ¿no? Y entonces el puente estaba... habían vaciado, me ha salido una pendiente para el puente, ¿no?, que involuntariamente muy grande, ¿no? Creo que 4% es algo decente. Pero el puente creo que habían vaciado este tramo. Es decir, lo habían hecho en concreto armado, ¿no? Lo habían hecho en concreto armado, ¿no? Lo habían hecho en concreto armado. Estas luces ya estaban fuera del rango económico, pues, ¿no? Eran 3 luces iguales. Pucha, de repente he metido la pata de alguno de ustedes, ha sido el autor de esto. Y en mala suerte, pues, ya lo dije. Bueno, las luces eran aproximadamente, redondeando, unos 29, 30 metros, ¿no? Unos 29, 30 metros, pues. Y como el proyectista, yo por supuesto lo respeto como persona, porque soy una persona civilizada, no sabía de concreto reforzado, lo había proyectado en concreto armado, ¿no? Entonces acá habían tenido que hacer pues una obra faraónica, pues había un tramo que estaba, este tramo